Buenas. En estas coyunturas tan delicadas en las que estamos, en tiempos de elecciones en Colombia y en el mundo y en América Latina, es importante que hagamos una reflexión sobre la democracia misma. ¿Por qué y de qué manera hemos decidido aprender a dirimir nuestras diferencias en un orden que se llama la democracia? Y para esto vamos a utilizar un ejemplo histórico muy concreto. Es un movimiento que sucedió en los Estados Unidos en la década de los 60. Digamos, históricamente hablando, decían que era desde el momento en que la canción de los Beatles, A Hard Day's Night, llegó al primer lugar de las listas y terminaba con los acuerdos de paz que terminan con la guerra del Vietnam. A este periodo de tiempo se le llamó la contracultura en términos generales. Pero es que resulta que este capítulo de la historia es una reflexión muy profunda sobre la democracia, porque es una reflexión sobre cómo convivir con lo diferente sin romper el sistema o los vínculos que nos unen. Y cómo todas esas diferencias se fueron evidenciando, formulando, diciendo de manera pacífica. Y cómo el resultado de todo esto nos llevó a una conciencia de derechos mucho más grande y mucho más amplia de la que existía, y cómo los debates que se dieron siguen generando preguntas que aún hoy día nos estamos haciendo y frente a la que no tenemos respuestas definitivas, pero sí una gran cantidad de nuevas formas de pensar. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Nosotros vamos a empezar por el movimiento de los derechos civiles porque por ahí empieza todo. Y resulta que la coyuntura era que los Estados Unidos, este es un fenómeno que se va a dar en los Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente. Va a influenciar el mundo entero, porque esto nos va a llevar por todas partes, nos va a llevar por el movimiento por los derechos civiles, por el movimiento estudiantil, por el hipismo, por el feminismo, por los movimientos gays, por la lucha contra la guerra del Vietnam. Esto se va a volver global. Y en Europa va a ser una cosa muy importante, pero diferente, porque van a tener los movimientos extraparlamentarios en la medida en que ya no caben las personas que están representadas en las instituciones que había para representarlas. Entonces va a ser una cosa de un alcance muy grande. Pero en los Estados Unidos pasa lo siguiente. Resulta que ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron en unas condiciones óptimas, porque la guerra no fue su territorio, porque ellos nunca tuvieron una economía de guerra, porque ganaron sin los costos de 15 años de reconstrucción que le tocaron a Europa y de devastación de sociedades que llegaron a quedar completamente destruidas, como Alemania y como Japón, y porque ellos van a salir como los creadores de un nuevo orden mundial a partir de ahí, y los soviéticos también, lo que nos va a dar la Guerra Fría, pero los soviéticos con 27 millones de muertos y el 70% de su infraestructura destruida. Entonces ahí en los Estados Unidos hay una sensación de optimismo, de bienestar, hay una sensación de que están creando un orden que aparentemente es satisfactorio para mucha gente. Se están creando un orden en donde se considera que se ha logrado la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de gente. Eso es lo que Marcuse llama una sociedad industrial avanzada, en donde una sociedad está en las condiciones de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de su población. Ese nivel no se había alcanzado antes y se va a alcanzar por primera vez en los Estados Unidos en esa época y en ese momento. Entonces va a haber una explosión demográfica gigantesca que se llama el baby boom, que se va a dar en los suburbios,
porque las condiciones de vida invitaban a una crianza segura y estable, lo que hizo que muchísima gente tuviera hijos. Estamos pasando de 150 millones de habitantes a 180 millones de habitantes en una década. Eso es una cosa impresionante y de ahí sale la masa crítica que va a ser la contracultura, el baby boom. Entonces todo el mundo aparentemente está contento porque las condiciones quedaron muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vamos ahí, en ese momento, cuando se supone que todo está regio, es donde vamos a empezar a cuestionar la democracia. Y la manera como esto se va a empezar a cuestionar es interesantísima porque es la que nos deja las reflexiones importantes. Entonces, dicen, bueno, los Estados Unidos es la primera constitución en el mundo que declara en un papel fundacional de una nueva nación que todos los hombres nacen iguales ante la ley. Entonces, eso nunca se había hecho. Ninguna otra constitución había proclamado ese derecho como un derecho autoevidente en sí mismo. Así empieza. Es un derecho autoevidente en sí mismo que todos los hombres nacen iguales ante la ley. Entonces, con ese papel fundacional, vienen las comunidades negras y dicen, pero eso no funciona para nosotros. No se cumple para nosotros, porque las comunidades negras no pueden votar en el sur de los Estados Unidos. Entonces el sueño americano es un sueño blanco, no los incluye a ellos. Entonces, bueno, ¿por qué? Llegaron como pueblos esclavizados, ellos eran la única migración en toda la historia de los Estados Unidos que no fueron allá en busca de la tierra de las oportunidades, ellos eran libres en África. Y fueron secuestrados, esclavizados, encadenados y llevados a los Estados Unidos y al resto del continente. Y como diría Malcolm X más adelante, que nosotros no llegamos aquí en la Pinta la Niña y la Santa María, llegamos encadenados, llegamos esclavizados, y eso hace que nuestra percepción de esta misma sociedad sea distinta. Resulta que ellos no podían votar porque después de que se abolió la esclavitud, primero, no se tomó en cuenta de ninguna manera la esclavitud como un factor contradictorio con todos los hombres nacen iguales y libres ante la ley en el momento de crear la nación que se basaba en este postulado. Porque si lo hacían, no podían llegar a tener una unión que les permitiera ser un país. Entonces no hablaron de eso, de eso no se habló. Pero luego eso nos lleva a una guerra civil y lo rompe por dos sistemas económicos distintos que son el sistema industrial y el sistema esclavista. Entonces viene la abolición de la esclavitud, pero la abolición de la esclavitud no soluciona una forma de vida que pueda integrar a las personas que habían sido esclavizadas al nuevo orden histórico en una sociedad que consideró que lo perdió todo por eso, que es el sur de los Estados Unidos. En el norte la cosa es diferente, no muchísimo mejor, pero diferente. Entonces resulta que el derecho al voto queda consagrado, pero se le obstaculiza. Entonces ellos para poder votar las comunidades negras, para poder votar tenían que pasar de un test de alfabetismo que solo se enseñaba en los colegios para blancos, o pagar un impuesto con unas condiciones económicas que no les permitían para pagar un impuesto. Eso quiere decir que el voto como tal no se podía ejercer. Y como esto estaba separado por una línea que se llama la línea Manson-Dixon, que separa el norte del sur de los Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos se crea un sistema legal de segregación racial que separa todo. Las bancas de los parques, que separa los colegios, las universidades, las calles, todo. Entonces esto es incompatible con el hecho de que vivimos en una sociedad donde es un principio autoevidente que todas las personas nacen libres ante la ley. Entonces lo primero que pasa es que las comunidades negras dicen, nosotros no cabemos en todo lo que se está diciendo ahí porque no se cumple. Entonces vamos a buscar esos derechos y vamos a buscarlos de una manera en la que que la sociedad vea que nuestra situación no es la misma que la situación de los demás. Entonces ese es el primer cuestionamiento a nivel muy grande.
Por eso son muchas las movilizaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pacíficamente. Pacíficamente porque Martin Luther King, que ahorita vamos a entrar a hablar de él había leído a Thoreau, que había escrito los derechos sobre la desobediencia civil, y es que cuando a uno lo atacan las leyes, uno contra la dignidad humana, uno puede cuestionar una ley que ataca la dignidad humana, y eso hizo que Gandhi hiciera toda la campaña de independencia en la India sobre la base de la no violencia. Entonces la no violencia va a ser la manera como Martin Luther King va a proponer un cuestionamiento y una cantidad de preguntas sin que con ello vaya a romper el orden histórico ni social, los vínculos que los tienen en esa sociedad, sino con un nivel de participación diferente e igualitario en una sociedad donde no lo tenían. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen leyes federales y tienen leyes por estados porque son un país federal. Cada estado tiene sus propias leyes, pero hay unas que tienen que regir para todo el país, o si no, no serían país. Entonces, si no se llevaba esto a leyes federales, o sea, que rigieran a todo el país, cada uno de los estados podía darse el lujo de elegir o no elegir respetar ese derecho. Entonces, el movimiento por los derechos civiles empieza por el derecho al voto. Y por eso son las marchas en Alabama. Se recomienda ver la película Selma. Importantísimo. Entonces empiezan a movilizarse. ¿Cómo empieza todo? Por una mujer que un día dijo que no. Los buses estaban segregados. De la mitad para atrás estaban las comunidades negras y de la mitad para adelante estaban los blancos. Era parte de todo el sistema de segregación que separaba una sociedad por el color de la piel. Y resulta que un día, pero aún así, si usted estaba en la sección de las comunidades negras y venía un blanco y le pedía el puesto, usted tenía la obligación de pararse y darle el puesto. Rosa Parks no se para, no le da el puesto. La detienen por incumplir las leyes de segregación del Estado porque el racismo era un sistema legal. Y ella, desde ahí, empieza lo que van a hacer los boicots de los buses. No se van a volver a montar en buses las comunidades negras donde no puedan sentarse en todo el bus. Y empieza el movimiento. Y Martin Luther King, porque en ese momento los sacerdotes pues, van a ser, los ministros van a ser muy importantes. Él empieza a decir, mire, ese es el método, es a través del pacifismo, es a través de reconocer al otro y ser reconocido por el otro. Y el movimiento por los derechos civiles va a dar los referentes éticos de lo que va a ser toda la contracultura. De ahí en adelante todos van a tomar estos principios éticos para reivindicar todas sus diferentes preguntas acerca de por qué la democracia no los está incluyendo a ellos. Y por qué esta democracia homogénea, como un principio que cubría a toda la sociedad, en realidad no la cubría. Cómo ampliarla, cómo hacerla mucho más incluyente, sin romper los vínculos ni el sistema. Porque a veces pasa que los países no se ponen de acuerdo en esto y se rompen, y cuando se rompen volverse a organizar es muchísimo más complicado. Eso puede llevar a guerras civiles, pero aquí dice, no, vamos a hacer, ya guerra civil ya tuvimos y este país ya sí acabó. Esa no es la idea. La idea es coexistir todos con pensamientos distintos y que tú puedas entender desde dónde te estoy hablando yo. Y yo pueda entender desde dónde me estás hablando tú. Entonces, en ese momento, una de las cosas de los movimientos por los derechos civiles era que no atacaban al blanco, como persona blanca. Atacaban la injusticia de las leyes que los hacían vivir en un país segregado. Porque la persona en sí, el individuo, el otro en este caso, es una persona que vive en un sistema de creencias y que como tal ha vivido una realidad. Entonces no es contra esa persona físicamente, sino es contra la injusticia. Ejemplo, entraban a una cafetería en Glassboro,
8 personas de la comunidad negra y se sentaban a pedir en la cafetería para blancos una dona y un café. No los atendían porque la cafetería era para blancos. Ellos seguían insistiendo en pedir una dona y un café sin levantar la voz, sin agredir de ninguna manera, simplemente pidiendo en una cafetería lo que se usa allá. Al cabo de un rato, los sacaba la policía a patadas y no les servían la dona y el café. Y llegaban otras 8 personas y se volvían y se sentaban y volvían y pedían la dona y el café. Y volvía la policía y los sacaba y llegan todas las cámaras y lo que están viendo es cómo a esta gente la están sacando a patadas por pedir una dona y un café. Entonces empieza una manera de movilización que no se había visto nunca, en el cual el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es ponerlo de manifiesto frente a su propia injusticia. Y al final terminaban desegregando la cafetería. Esto se hizo en los colegios, en las universidades. En los colegios fue muy duro, fue muy, muy, muy duro. Entonces, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando del ataque al individuo que es diferente a ti. Estamos hablando de cuestionar la ley que permite que esa injusticia se perpetúe. Y esto se fue haciendo, mire, por todas partes, a punta de marchas, en todo el sur de los Estados Unidos. La gente caminó y caminó y caminó kilómetros y kilómetros hasta que desegregaron los buses. Se llamaban los Freedom Riders. Hubo un momento en que los diáconos y todos los demás sacerdotes de las diferentes religiones fueron a marchar al sur de los Estados Unidos para contribuir a la lucha por los derechos civiles. Iban a ir muchos chicos del norte, blancos, que fueron a marchar con ellos en solidaridad por los derechos civiles. Más adelante hay un momento en que hay un tema de identidad muy importante, y es que Stokely Carmichael dice, si las leyes cambian, pero nosotros seguimos teniendo una conciencia esclavizada, la ley sola no nos va a liberar. Entonces vamos a crear un sentido de propia valía, un sentido de identidad. Si todo el tiempo nos dijeron que no somos norteamericanos, ¿de dónde somos? Somos africanos. Entonces vamos a ser afroestadounidenses, afrocolombianos, afrocubanos, afrobrasileros. Sí, somos identidades afro, que era África, un pueblo con una cantidad de imperios y una gran cantidad de pueblos, culturas, civilizaciones, lenguas que se quedan totalmente olvidadas en los barcos en donde los llevan, donde les quitan sus nombres, sus dioses, su cultura y su música. Y la música es lo único que no nos pueden quitar. Por eso van a ser generadores de una música tan impresionante y van a contestar a esto con el blues. Y van a contestar esto con el guaguancó y con el zouk y con la samba. Van a contestar a este dolor con música. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. Van a influenciar el mundo del planeta. Entonces hay un momento en que es importante que esto lo hagamos entre negros, porque es muy importante que nosotros creamos en nosotros mismos. En el momento en que lo hacen, van a hacer un movimiento musical durísimo que es el soul, y va a ser un movimiento que va a tener la representación del puño negro cerrado, Black Power. Ahí, la gente blanca que marchó con ellos, se les dice muchas gracias, pero en la siguiente fase del movimiento,
nos toca a nosotros solos. Estos blancos que marcharon con ellos son personas que conocen bien las organizaciones porque marcharon con ellos. Ellos van a ser los que más adelante creen el movimiento para parar la guerra del Vietnam. Entonces, resulta que hay una movilización en el sur de los Estados Unidos que pone a los Estados Unidos de frente a una injusticia histórica de tales proporciones que tiene que mirarla y tiene que ver qué hace con eso. Hay una gran cantidad de la población que no está incluida en el sueño americano, y no solo no está incluida, sino que está deliberadamente excluida y no tiene forma de entrar en el sistema. Si tú no puedes votar, tú no puedes elegir, no puedes llegar a hacer ningún tipo de representación ni de edil, ni de diputado, ni de la Cámara, ni del Congreso, nada. Es el primer derecho que existe en el mundo contemporáneo para poder ejercer algún tipo de opinión sobre algo en la vida. Entonces, eso que ellos buscan es el primerísimo de los derechos, el derecho al voto. Por eso ellos no tenían derecho a la justicia, porque los jurados estaban integrados por jurados todos blancos, que no podían ni querían ponerse en la posición de ellos, entonces la justicia estaba vetada para ellos y siempre iba a fallar en su contra. Ellos en Estados Unidos existe un sistema en el cual a partir de un caso individual puedes cambiar la jurisprudencia. Por eso era tan rápido que se podían cambiar las leyes para un lado y para el otro. Entonces hay un momento en que un papá demanda porque su hija no es aceptada en un colegio para blancos. Y el colegio para negros donde ella va, el vecindario es muy peligroso. Como no la dejan entrar, él demanda. Y esa es la primera ley que los va a favorecer por la desegregación de los colegios. Cuando regresan de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, el trato sigue siendo igual de excluyente y de racista. Entonces, dicen a la Guerra de Corea, si no nos permiten la escala dentro del orden militar, porque no podían ser promovidos a nada más, pues no vamos a Corea. A ver cómo le parece. Entonces ahí empiezan a desegregar el ejército, que también estaba segregado, para que pudieran ir a pelear a Corea. Pero también es una época en que va a haber un movimiento, los estudiantes van a ser un fenómeno de masas y no un fenómeno de élites. Cuando mucha gente está en la universidad, hay un nivel general de reflexión profunda, porque cuando usted se mete a estudiar, se mete a pensar en un solo tema 5 años, alguna cosita se le ocurrirá al respecto. Entonces dirá, ve, ajá, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Porque no es que ese es el oficio suyo, está estudiando, luego está preguntando, luego está pensando. Entonces las universidades empiezan a pensar. Porque antes la educación era unilateral. El maestro todo lo sabía, el estudiante todo lo ignoraba, el maestro le destapaba la tapa de los sesos, se la llenaba de contenidos y luego lo ponía a que imprimiera a ver qué tanto había entre lo que le había dicho y lo que le estaba contestando. Dice, no. Mi opinión también es muy importante. Por ahí en una época decían que las leyes de educación no se consultaban con los estudiantes, como las leyes de cacería no se consultaban con los conejos. Entonces dicen, no, mi opinión es importante. Esto va a pasar en todas partes. En Francia vamos a llegar al mayo francés, a la imaginación, al poder. Sí, en Alemania van a llegar los estudiantes a preguntarle a sus papás si fue cierto lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y qué participación tuvieron en eso ellos.
Si fue cierto lo del Holocausto y si ellos lo hicieron. Esa es la pregunta. El 68 alemán es la confrontación entre los padres y los hijos porque le llega esa información de la cual no se hablaba en Alemania. Entonces, empiezan a hablarse cosas que no se han hablado antes. Entonces surge el movimiento estudiantil. Esto tenía unas siglas, SDS, Students for a Democratic Society, estudiantes por una sociedad democrática. En las universidades de Berkeley, de Stanford, de Yale, de Kent State, principales universidades de todo el país. Entonces vienen los estudiantes y ellos ya ponen el derecho, la democracia en el aula, la democracia en la universidad. Y ahí ya estamos en otra instancia de la democracia. La primera era el voto para las comunidades negras. La segunda es el derecho a disentir y a pensar de manera independiente dentro del aula de clase. Ahora vienen unos que son los más raros y los que son muy interesantes, que son los hippies. Son los beneficiarios del modelo americano. La crema de la crema. El sueño de tantas generaciones de migrantes es un muchachito y una muchachita que nacen en los suburbios, tienen sus escuelas, están en todos los barrios, palean la nieve en el invierno y las hojitas en el otoño, se toman la avena, andan en bicicleta, regios. Bueno, y si están tan regios y todo lo que se esperaba que fuera la aspiración humana del bienestar y de la comodidad y de la vida, se cumple en los suburbios, ¿de qué se quejan? ¿Cuál es el problema? Si yo todo te doy. Entonces ellos dicen, el problema es que es la construcción de sentido. Yo todavía no entiendo si lo que me das justifica por sí solo lo que yo soy y lo que yo vivo. O sea, si el consumo es la razón última para haber nacido sobre la faz de la tierra. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Entonces resulta que los hippies en Inglaterra, pero también en los Estados Unidos, van a ir a la India. Y cuando llegan a la India, entran en contacto con formas totalmente distintas de la religiosidad. Y se dan cuenta que el ser humano no es el show de la evolución. Y se dan cuenta que el hombre en la complejidad del hinduismo no es el show de la evolución, sino una brizna dentro de la posibilidad infinita de lo místico. Los hindúes tienen 33 millones de dioses solo para explicar cuán infinito es el concepto de la divinidad. Entonces, cuando se dan cuenta que están metidos en una cosa muchísimo más grande que los seres humanos, entran en contacto con un nuevo pensamiento. How many times must a man look up before he can really see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? Y simultáneamente hay una mujer, Rachel Carson, que escribe un libro que se llama La Primavera Silenciosa. ¿Qué pasa si un día los pájaros no cantan porque los pesticidas los han matado? Entonces empiezan a mirar algo que Thoreau, el de la desobediencia civil, también lo dijo en su época en una novela que se llamaba Walden, mucho tiempo atrás, porque Thoreau
hace toda su, digamos, su proclama del derecho a la desobediencia civil a partir de no estar de acuerdo en la guerra de los Estados Unidos con México, porque Estados Unidos le quitó a México el 67% del territorio y él no estaba de acuerdo y por eso no aprobó esa guerra y por eso lo mete en la cárcel y escribe la desobediencia civil. Bueno, pues él también va a escribir Walden. Y en Walden va a decir, la industrialización también amenaza la naturaleza. Entonces, esto que Thoreau dijo en Walden y esto que Margaret Carson dice en La Primavera Silenciosa, lo van a contrastar los hippies con la idea del hinduismo. Y cuando llegan a la India y se encuentran con los hindúes, se encuentran con la meditación, se encuentran con el yoga, y empieza a abrirse una nueva manera de entender el mundo y dice, hoy no hay una cultura única, no hay una única manera de entender la realidad y se abre el espacio en la cultura occidental que solamente se medía por el plano cartesiano y todo lo que no estaba en el plano cartesiano incluido no se consideraba conocimiento ni se tomaba en serio. Y dice, no, es que hay muchas formas de conocimiento, no una sola. Y por ahí es que puede entrar el Tao, y puede entrar el Tai Chi, y puede entrar toda la nueva era, y las esencias florales, y otras formas de entender la medicina, y se ven los chakras, y todo eso que hoy constituye una idea holística de salud, la acupuntura, viene por esas exploraciones y esos cambios de mentalidad en donde yo no solamente veo una única manera de entender el mundo. Entonces empiezan a mirar y a beber de los saberes de las primeras naciones, de los pueblos nativos americanos y a preguntarles cómo ven el mundo. Y cambia la idea de los pueblos nativos, no como los malos de las películas, todo esto va para el cine. No para los malos de las películas que entraban quitándole la cabellera a Mary Jo, sino como pueblos que tenían tierras de las cuales fueron despejados de las maneras más terribles y cuya historia se borró y además quedaron de malos en las películas. Entonces también empiezan a pensar en los cristianos originales. Entonces en el puro cristianismo de primera entrada, el de las catacumbas, y se hacen los Jesus Freaks. También empiezan a pensar en Hare Krishna, y entonces vienen los Hare Krishnas. También empiezan a pensar en muchas formas de espiritualidad, porque el hippismo es una búsqueda existencial. Es una búsqueda de construcción de sentido y de una relación completamente diferente con el cuerpo, con la salud y con el otro. Porque el otro tiene el mismo derecho a comer lo que quiera que yo tengo. Y tiene el mismo derecho a pensar y querer vivir en una sociedad diferente, siendo quien es y no quien yo considero que deba ser. Entonces, las comunas son interesantísimas porque hacen el mayor nivel de cuestionamiento. Ellas van a cuestionar muchos de los paradigmas de Occidente, solo siendo, pero ellos simplemente se van para allá, no, simplemente se van para allá, no la montan. Entonces, por ejemplo, cuando llegaba alguien a un pueblo muy conservador, la comuna hacía que el pueblo conservador se sintiera agredido por la forma de vida de ellos. Entonces había alguien que decía, mire, yo voy a poner una panadería para venderle a los hippies pan, para que no me los maltraten. Vea, yo voy a poner un puestico de salud para poderlos atender si se me enferman. Bueno, entre la panadería y entre el puestico de salud se formó una red, un sistema totalmente, digamos, paralelo a la cultura existente en esa época. Por eso es que, como es una cultura, digamos, contraria a la cultura masiva, entonces se llamó contracultura, se llama por ellos. Entonces resulta que ahorita viene lo que va a articular todo, y es el movimiento para parar la guerra del Vietnam. A todas estas, y en plena Guerra Fría, y por la política de contención que había diseñado Forrest Dulles para parar el avance del comunismo después del triunfo de la revolución, no solamente soviética, sino la china, y los procesos de descolonización
que se están dando en ese momento en Indochina y en todo el África. La descolonización africana va a ser uno de los elementos más importantes en toda esta época, porque es lo que va a dar la conciencia negra, porque es lo que va a mostrar que los imperios sustituyeron unas culturas por otras y desconocieron cuáles eran sus orígenes. Todo está pasando al mismo tiempo. Pero entonces resulta que para evitar que el comunismo se extienda en todo el Asia, necesitan poner un dique en la política de contención. Entonces lo primero fue cambiar las condiciones de Japón de país ocupado a país aliado y luego buscar dónde meterse para poder poner el dique. Y donde se van a meter es en Vietnam, porque de allá les pidieron los franceses que los ayudaran a salir después de que han quedado totalmente enterrados en el barro en la batalla de Dien Bien Phu. Entonces se meten a Vietnam y se meten a Vietnam en una guerra que va escalando, y la sociedad norteamericana no se da cuenta que ahora se metieron en ese lío tan berraco. Entonces, primero empiezan a ser asesores. El país lo dividieron entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur y dijeron que esa división era temporal y después ya no reconocieron la unificación del país. Y en el norte ganó Ho Chi Minh. Y en el sur pusieron un gobierno, apoyaron un gobierno que era muy impopular, que era el gobierno de Nguyen Diem. Entonces van a apoyar a los del sur, los Estados Unidos, y los soviéticos a los del norte. Y como estamos en plena coyuntura de Guerra Fría, ahí se va a dar todo esto. Y resulta que una cosa que está sucediendo a 22.000 kilómetros de casa, entre un enredo geopolítico que no entienden contra una comunidad que nunca han visto, en un lugar que no saben ni nombrar, se vuelve un guerronón y empiezan a mandar a estos peladitos que estaban regios viviendo su vida en los suburbios a morir a Vietnam. ¿A cuento de qué? Pero todas las comunidades negras dicen, no, pero esa sí que no es mi guerra. Pues a mí sí, como dice por la descolonización africana, el Islam se vuelve la religión de la liberación y muchos cambian al Islam. Muhammad Ali era originalmente Cassius Clay, el mejor boxeador de todos los tiempos. Y él dice, yo no voy a ir a pelear a Vietnam, porque es que a mí ningún Vietnam me ha llamado nigger. Y porque Vietnam es una guerra donde los blancos mandan a los negros a matar amarillos para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos. Y pues yo, es que eso no es mi guerra. Si yo tengo un problema tan duro acá, ¿yo por qué me voy a ir para allá? ¿Pero a qué? Entonces que le quitan el título mundial, que me lo quiten. Que lo meten a la cárcel, que me metan. Pero yo no voy a Vietnam. Entonces eso, o sea, las comunidades negras no tienen nada que ir a hacer a Vietnam y es la mayor cantidad de gente que van a mandar allá. Entonces, pero ¿por qué un porcentaje tan alto de miembros de la comunidad negra está siendo reclutado en Vietnam a morir por una vaina que si no tiene que ver con los blancos, pero menos tiene que ver con ellos? Entonces, las comunas son pacifistas porque se trata de hacer el amor y no la guerra, porque se trata de vivir en paz, porque se trata de respetar al otro, porque se trata de que tú vivas como tú quieres, pero yo también pueda vivir como yo quiero. Yo no estoy en contra de no estoy atacando tu forma de vida, estoy validando el que yo pueda tener una forma de vida distinta a la tuya, que no pase nada, ¿sí? El ser distinto a ti no me hace tu enemigo, ni yo te considero el enemigo porque piensas de otra manera diferente a la mía. Es la coexistencia pacífica sobre diferencias increíblemente profundas, lo que significa la contracultura y el hipismo también. Entonces, ¿y yo por qué me voy a ir a una guerra? Pero contame como, por ejemplo, ¿a qué? Eso no tiene nada que ver conmigo. Total, los hippies son pacifistas. Las comunidades negras que hicieron valer pacíficamente sus derechos no entienden cómo van a ir a morir por una guerra que no lo representa de ninguna manera. Los estudiantes, ¿pero qué? ¿Como para qué se van a ir a Vietnam? Están ocupados haciendo una carrera, no tienen que ir a morir a Vietnam. Nadie quiere ir a Vietnam. Entonces llegan los veteranos y empiezan a contar las barbaridades tan grandes que hicieron, vieron y vivieron en Vietnam.
y muestran cómo un pueblo está llevado al extremo con una guerra aterradora contra una sociedad que no entienden de ninguna manera, porque los vietnamitas son pueblos confusionistas, donde los ancianos son los seres del crepúsculo y son aquellos que viven el crepúsculo entre la vida y la muerte, porque ellos viven del pasado y su presente es lento y paulatino, porque ellos creen en el Tao, en el devenir y en una lógica completamente distinta, porque tienen la cosmovisión del Año Nuevo Chino. Esto es otro combo, ¿me entiende? Pues tanto que la ofensiva más importante de la guerra se llama la ofensiva del Tet, porque se hace en el Año Nuevo Chino, en febrero, en el cambio del animal cósmico. ¿Cómo van a entender las tropas norteamericanas el cambio del animal cósmico en el instante cósmico en que en el espectro del universo se va a dar un cambio de confusión? Y ahí es ofensiva del Tet. De ahí en adelante la guerra se empieza a perder. Y además es una derrota. Entonces dígame nomás. Todos los periodistas que están en las comunas se van a ir a Vietnam a ver de primera mano qué está pasando en Vietnam. Porque como no se declaró la guerra, es constitucional cubrirla desde el periodismo, por la opinión pública. Entonces se van y miran y ven las barbaridades que están pasando en Vietnam. Entonces llegan y cuentan. Entonces los veteranos llegan a las universidades y empiezan a contar lo que pasó en Vietnam. Y dicen, esto es inadmisible y moralmente no es sostenible y éticamente nos cuestiona como sociedad. Tenían 18 años, hicieron o vivieron horrores con los que tendrían que vivir el resto de la vida. Fue un problema de salud pública muy grande. Unos de ellos se organizaron para decir, por favor no vayan a Vietnam, sobre todo porque no había condiciones para curarlos cuando venían de la guerra, pero sí estaba metida la plata en la guerra. Dicen, pero la plata va para las balas, pero no para la curación. Por eso hay 3 películas de Oliver Stone. Platoon, nacido el 4 de julio, y Entre el cielo y la tierra. Entonces Platoon es lo que hicieron allá. Nacidos 4 de julio es cuando llegan los veteranos y ven que no hay plata para la rehabilitación de ellos. Y Entre el cielo y la tierra es la historia de una mujer que vive en la mitad de la guerra. Oliver Stone duró 10 años con el guión de Platoon debajo del brazo sin que nadie se atreviera a llevarlo al cine. Y cuando lo hizo, dijo, si puedo con esto lograr que por lo menos una sola persona pueda entender el horror de la guerra. La guerra no es heroica, la guerra no es épica, la guerra no es un gran relato, la guerra es la crueldad, la miseria, el horror, el dolor. Y si puedo lograr que una sola persona lo entienda, habrá valido la pena hacer esta película. Discurso de Oliver Stone recibiendo el Oscar por Platoon. Entonces empiezan a pensar, ¿qué es la guerra? Hombre, habían vivido la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos. Entonces dicen, pero ¿qué parte de que eso es absurdo no entendieron? Por eso cuando querían nuclearizar la OTAN, en Inglaterra se hicieron los movimientos contra la nuclearización de la OTAN, las marchas de Aldermaston, Inglaterra. 1958. La marcha de Londres a Aldermaston, donde estaban las bases. Y el símbolo del Comité de Desarme Nuclear, The Committee of National Disarmament. El logo de eso es el símbolo de la paz. Ese logo que se movió en Aldermaston, Inglaterra, va a ser llevado a los Estados Unidos por un personaje que va a ser muy importante en la lucha de los derechos civiles, pero que no lo van a tener en cuenta porque era gay, Bayard Rustin. Y eso se va a volver el símbolo de la paz. Y entonces hay un momento en que
tantos muchachos no van a ir a pelear a Vietnam, que entre las comunas van a hacer enlaces y ellos van a llegar a Canadá, porque Canadá no tiene extradición. Se calcula que más o menos 450,000 desertaron a Canadá. Entonces, todo esto son formas de cambiar la sociedad sin romper los vínculos, sin que tengamos que hacernos incompatibles, sino buscar diferencias. Mira, yo no quiero ir a la guerra. Y no quiero ir a la guerra porque no creo en la guerra. Dicen, la guerra es mala para los bebés y para todas las demás criaturas vivientes. Decían, empiezan todas las canciones contra la guerra. Una de ¿para qué es la guerra? War. What is it good for? Absolutely nothing. ¿Para qué sirve la guerra? Para nada. La guerra es la eliminación física del otro por no poder dirimir las diferencias de una manera que no sea violenta. Por eso toda la contracultura es pacifista, porque la violencia va en contra de toda la idea general de la democracia, de que podamos conversar sin considerar que la aniquilación del otro es la única manera como yo puedo resolver el ser distinto del otro. Por eso todo va a confluir al movimiento para parar la guerra del Vietnam, donde van a estar los veteranos, donde van a estar los estudiantes, las universidades van a hacer debates que se llaman teachings, y era donde invitaban detractores y defensores de la intervención norteamericana en Vietnam, y a partir de eso empezaban a formarse criterios a partir del debate. Dígame usted por qué quiere ir, dígame usted por qué no va. Charlen los dos y yo me hago mi propia posición a partir de escucharlos. Eso se multiplicó por todas partes. Entonces, ¿esto qué son? Foros de debates, cantidad de gente debatiendo cómo entender la democracia desde diferentes ángulos. El por qué la guerra es tan aterradora. Mick Jagger dice en la canción Los Rolling Stones, Give me shelter. Dicen que la violación, la muerte y el horror está a una bala de distancia, y que el abrazo, la fraternidad y la solidaridad está a un beso de distancia. It's just a shot away, it's just a kiss away, it's just a shot away. Por eso dicen, hagamos el amor y no la guerra. Entonces, porque la guerra, y eso que todavía no se había estudiado, estaban los de la escuela de Frankfurt en Alemania estudiando, pero todavía no se sabía lo que hoy se sabe, que las generaciones que han vivido la guerra transmiten sus dolores a la siguiente generación, que sin haber vivido una guerra tiene todos esos dolores y no los comprende, porque los traumas se transmiten de una generación a otra. Pero simplemente empiezan a tener una cantidad de disociación de comportamiento y no entienden por qué. Y es porque llevan todo el dolor de la guerra que vivieron sus padres. Entonces, eso todavía no se sabía, eso hoy se sabe. Y empiezan a cuestionar la guerra como forma de dirimir los conflictos y a cuestionar el relato épico, porque la guerra es muy propagandística, porque tiene una cantidad de relatos épicos y está asociada a la masculinidad. Acuérdense de todas maneras de la guerra, los más aptos, los biológicamente mejores, los más bonitos y los más guapos, y coge la especie y mata. Cuando tiene una generación de pelados bien chéveres, entonces están muy bonitos estos pelados, mandémoslos a la guerra, matémoslos, a ver si no queda ni el material genético para la próxima. ¿Por qué la especie humana se cercena a sí misma a través de sus hombres? Cada vez que hay una nueva generación es uno de los dilemas más absurdos de por qué la especie se comporta así. Todo esto en Vietnam decía, pero mire, tanto trabajo para crear una generación de gente chévere para ir a matar a Vietnam. Por eso el doctor Spock, el que había empezado con la idea de que a los hijos había que demostrarles el afecto, él era el doctor de esta generación y era muy amigo de Johnson. Y Johnson estaba promoviendo la guerra.
Y a pesar de ser muy amigo de Johnson, salió a las calles con su cartelito porque dijo, la guerra se me metió al consultorio. No puedo, esto yo no lo puedo desconocer. Entonces empieza todo el cuestionamiento a la guerra y el movimiento antiguerra articula a todas las personas que estaban concibiendo diferentes formas en la democracia y lo convierte en un fenómeno de masas. Probablemente sin el movimiento antiguerra no hubieran pasado de ser diferentes formas de cuestionar la sociedad de manera acaso grupal. Pero el movimiento antiguerra vuelve esta vaina a un fenómeno de masas y ya cuando 1 millón de personas va a marchar a Washington el día de los veteranos para decir no queremos ir a la guerra del Vietnam, es digamos de las primeras veces que una guerra se va a cuestionar a nivel ético, a nivel filosófico, a nivel político, a nivel existencial, a nivel de proyecto y a nivel de sentido. ¿Cuál es el sentido de la guerra? What is it good for? Y esto va a ser el Festival de Woodstock. El Festival de Woodstock lo que va a hacer es una gran declaración de cómo podemos vivir un mundo diferente. Si creemos que en las comunas podemos vivir de una manera, probémoslo. Nos vamos a reunir a oír música 3 días. Todos con todas nuestras diferencias. Y la mayoría de las canciones que cantaron eran las canciones del movimiento antiguerra. ¿Sí? Entonces ahí van a vivir 3 días sin violencia. Sin choques. Ahí nacieron niños, todo el mundo fue como hizo, meditó, hizo yoga, respiró, hasta que se volvió una cosa. Hay un momento en que eso se volvió un área de desastre porque ya eran 350,000 personas y estaba calculado para 70,000. Ya no, ni siquiera pagar porque ya no tiene sentido entrar, pagar boleta porque eso se desbordó mucho más allá de lo pensado. Entonces tiene que llegar la Guardia Nacional a darle sándwiches. Y como la Guardia Nacional se había enfrentado con las manifestaciones de los estudiantes durante tanto tiempo, entonces hay que advertir que no les van a cascar, sino les van a dar sándwiches. Entonces en los avisos de los estrados decían, la persona que está al lado tuyo es tu hermano. Y si tú no entiendes eso, no entiendes por qué estás aquí. Dice, the man next to you is your brother. And if you don't understand that, then you blow the whole thing. Entonces empiezan a crear una hermandad. Dice, nuestro plan hoy es desayuno en la cama para 350,000 personas. Y el Festival de Woodstock se vuelve una nación, la nación de Woodstock. Es la manera como se hizo la utopía, y la utopía era con música. Entonces, toda esta cantidad de diferencias se van a probar en una convivencia de 3 días a punta de una banda sonora que creó el rock, como la banda sonora del siglo XX, a ver qué pasa. ¿Sí? Y ahí es donde la democracia coge una gran cantidad de lugares, porque estamos viviendo todas las posibles diferencias sin la destrucción del otro. Estamos hablando de una guerra a la que no queremos ir cantando. Y hay una canción muy fuerte que es la de I feel like I'm fixing to die rag. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? 1, 2, 3, ¿por qué estamos peleando? No sé ni me importa. La siguiente parada es Vietnam. 5, 6, 7, open up the pearly gates. Hablan las puertas del cielo. No hay tiempo para preguntarnos por qué todos vamos a morir. Yeah, come on, all you big strong men. Uncle Sam, need your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. Gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Hey. O sea, es el sentido, ¿para qué nos van a llevar allá? Entonces después dicen, bueno, generales, pónganse las pilas porque ustedes que creen que el único comunista que es bueno es el que está muerto, ahí tienen una gran oportunidad para matar comunistas en la guerra del Vietnam. La gente que hace billete con la guerra, pónganse las pilas porque aquí hay mucha plata para hacer. ¿Por qué nos metimos en Vietnam? Y a los padres y madres que se apuren a mandar sus hijos a Vietnam para ser los primeros que los reciban de vuelta en un ataúd blanco. Esa canción va a ser el himno del movimiento antiguerra. Y por eso se paran todos a cantarla, porque dice, si ustedes no son capaces de cantar más duro que eso, ¿cómo van a parar una guerra? Entonces, Woodstock por eso va a ser tan importante. Abbie Hoffman, uno de los líderes de la contracultura, cuando le preguntan en un interrogatorio por el comité antiamericano,
¿Usted de dónde es? Dice, yo soy de la nación de Woodstock. ¿Y eso qué es? Un estado mental. Well, come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this war, go, go. Plenty good money to be made by finding the army, but to the trade. Just so afraid that it dropped the bomb, dropping on the Vietnam. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We'll be all gonna die. Entonces, o sea, es otra manera de concebir el mundo, ¿eh? Ellos empiezan a hacer de la lucha simbólica una manera de poner en ridículo al poder para avergonzarlo de su propia dinámica. Y por eso hacen los sucesos de Chicago que los van a llevar a un juicio tremendo, que es el juicio de los 8 de Chicago, porque es parte de todo el movimiento antiguerra. Hicieron el exorcismo del Pentágono, porque decían que el problema del Pentágono era que tenía muchos malos espíritus, y eso se disfrazaron, se fueron 750,000 personas, disfrazadas de todo y de Odín, y exorcizaron el Pentágono. Una gresca, la cosa más impresionante. El objetivo era que levitara. Dice, bueno, con todo lo que se armó, dice Abby Hoffman, la gente no lo alcanzó a notar, pero que levitó. Entonces el humor, la lucha simbólica, todo eso son formas de no violencia en la cual usted está utilizando el humor, pero no la destrucción física del otro. Usted está llevando al símbolo, pero no a la acción sobre la vida del otro. Entonces el movimiento para parar la guerra del Vietnam convierte esto en un movimiento de masas. Y luego, eso es todo dentro de la búsqueda también del sentido de la vida y todo esto, y luego y dentro de la legitimidad de formas distintas y dentro del cuestionamiento de la vida cotidiana, dentro de crear nuevas alternativas políticas para poder disentir sin matarnos. Entonces, para poder vivir juntos, como cantaba Joe Cocker, learning to live together, aprendiendo a vivir juntos. ¿Cómo vive una sociedad con tantas diferencias de una manera en que se puedan validar muchas otras formas de coexistir y que no amenace los vínculos que la unen? Por eso es que el movimiento es tan interesante. Y finalmente, después de todo esto, las mujeres se habían movilizado en el movimiento por los derechos civiles, en los movimientos estudiantiles, habían ido a las comunas, todo, pero sentían que su vida no había cambiado en términos generales y que todos esos derechos que se habían luchado no se cumplían para ellas. ¿Por qué en las movilizaciones yo sigo contestando al teléfono y dándote tinto en lugar de estar en el debate político contigo en la mesa de ¿para dónde vamos? ¿Por qué mis condiciones son diferentes? Y entonces empiezan los colectivos de conciencia y las mujeres a unirse y a decir, lo que me pasa a ti, a mí, te pasa a ti, y a ti, y a ti, y a ti. O sea, no es un problema individual, es un problema sistémico. ¿Qué hace que nosotras no tengamos derecho a disponer sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestros hechos, derecho a tener hijos, sobre si nos queremos casar o no nos queremos casar? ¿Por qué cuando entramos a trabajar a un sitio solo podemos llegar hasta un determinado sitio? En el caso de las azafatas, solo podían ser auxiliares de vuelo, no podrían nunca llegar a ser pilotos. Entonces empieza toda una manera de incluir, o sea, esto mismo que estamos hablando con las comunidades negras está pasando con las mujeres. Hay una cantidad de barreras que no se veían como tales. Se va a hablar del techo de cristal. ¿Por qué en una empresa tú no puedes llegar a ser gerente, auditora, jefe? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, eso va a empezar a preguntarse, ¿por qué en el periodismo tú solamente puedes cubrir moda? Y sin que haya ningún problema en cubrir moda, el problema es que tú no puedas cubrir otra cosa. Entonces, cuando empezaron los colectivos de conciencia en San Francisco y en Los Ángeles, les contestaban solamente a las mujeres periodistas para que las mujeres periodistas pudieran cubrir orden público. ¿Sí? Entonces, este cuestionamiento va desde lo político hasta la vida privada. Porque las mujeres sí se hicieron cargo de los Estados Unidos durante la guerra. Y luego cuando volvieron los hombres, las echaron para la pieza. Ellas que habían administrado las fábricas, todo durante la guerra, y luego las llenaron de electrodomésticos en lo que Betty Freeman llamaba un campo de concentración confortable.
Los hijos se fueron, hicieron una revolución en donde ellas no estaban incluidas. El marido trabaja, cuando llega ya no sirve para nada porque le han sacado toda la leche en la fábrica y solamente tienes electrodomésticos con quien hablar. Entonces empiezan a preguntarse todo esto. Ahora, hay una mujer que se llama Angela Davis que dice, pero es que el problema no es solamente ser mujer, el problema también es ser mujer y ser negra, porque se la clavan doble. La discriminación de género y la discriminación de raza. Entonces ahí hay otro problema, porque imagínate, tú tienes un techo de cristal en la oficina, pero la comunidad negra ni siquiera puede votar. Entonces ahí estamos hablando ya de puntos de partida muy distintos. Y las comunidades negras, si partimos de que el movimiento, en la época en que empieza el movimiento por los derechos civiles, todavía era legal el linchamiento de miembros de la comunidad negra en los Estados Unidos. Entonces decimos, bueno, es que las cosas sí estaban muy graves en ese momento. Todo esto se va a cantar, todo esto. ¿Para dónde vamos? Nos dice Bob Dylan en Times They Are Changing. Sí, ¿cómo es que vamos a hacer esta cosa así? La situación de las mujeres negras nos la va a cantar Nina Simone. Sí, nos va a cantar Bob Dylan, nos va a cantar que le demos a la paz una oportunidad, nos lo va a cantar John Lennon. All we are saying is give us a chance. Sí, que la revolución no tiene por qué acabar con nosotros, nos va a cantar los Beatles con Revolution. Sí, cada una de las canciones es una temática misma de la movilización, porque esto tenía tal velocidad que estuvo cantado mucho antes de ser analizado o escrito. Entonces viene otro grupo que dice, a nosotros no nos tienen en cuenta, tenemos todas las discriminaciones, y es el movimiento gay. El movimiento gay tiene el punto de partida más duro y más doloroso de todos. Parte de los diagnósticos psiquiátricos de anomalía. Parte de Alan Turing obligado a suicidarse. Parte de toda una cantidad de comunidad que tenía que vivir oculta con su identidad para poder sobrevivir, para poder tener empleos, para evitar que fueran atacadas en la calle. En Inglaterra tenían policías en los callejones. Era ilegal, tenía cárcel. A Oscar Wilde lo destruyeron siendo el mejor hombre de las letras de Inglaterra de su tiempo y de Irlanda, con 2 años de trabajos forzados por sodomía. Se le daban características bíblicas que además eran malditas. El estigma más grave, el ataque más terrible porque amenazaba la virilidad como valor supremo. Entonces dicen, no, es que con nosotros la vaina es mal, pero mal, empiezan a decir los colectivos gay. Entonces las mujeres y los gays dicen, por razones distintas, sufrimos formas de discriminación que no están claras, pero que sí suceden. Entonces empiezan los movimientos gays a partir de lo de Stonewall, que es un día una mujer de la comunidad gay murió, le hicieron un homenaje, se unieron en un bar y la policía rodeó el bar y la comunidad rodeó a la policía y el bar se incendió y murieron quemados, como en la fábrica de Triangle, donde surgió el movimiento del Día Internacional de la Mujer. Entonces todo esto va a confluir a los derechos. Sí, entonces, bueno, una persona puede amar a quien quiera y expresar su amor como quiera. Y no hay una única forma de amar, como no hay una única realidad, como no hay una única forma de vivir, no hay una única forma de amar. Y que una persona ame como quiera no influye en su capacidad laboral ni en su capacidad de entregar a la empresa lo mejor de sí misma. Entonces, y además, otra cosa que decía la comunidad gay era que son el termómetro de toda intolerancia social, que donde empiezan a perseguir a los miembros de la comunidad gay, de ahí para adelante viene todo el mundo. En el nazismo eso fue terrible. Antes de empezar a perseguir a todos los demás, empezaron a perseguir a los homosexuales. Más adelante las dictaduras argentinas. Eso fue en todas partes, porque en Cuba había campos de concentración para los miembros de la comunidad gay. O sea, capitalismo, comunismo, eso no respetaba sistema. La forma de discriminación era total. Dice, sobre la premisa de esto, somos seres humanos.
exactamente como todos los demás. Y los negros somos negros y tenemos los mismos derechos. Y las mujeres somos mujeres y tenemos los mismos derechos. Todos somos humanos. Y todos tenemos los mismos derechos independientemente del color de la piel, la orientación sexual, el género en el que hayas nacido. Todas estas son cosas que se te atribuyen a ti y sobre las cuales tú no tienes una definición, porque ¿quién escoge nacer negro o blanco o mujer o hombre o la orientación sexual? Nada de eso. Entonces, todo eso se pone de manifiesto en una sola década. Para cuando termina la década, el mundo está pensando cosas distintas. Y se están preguntando cosas distintas. Y hoy nos seguimos haciendo las mismas preguntas. Y hoy estas preguntas nos llevan también a debates. Y hoy estamos intentando saber cómo podemos coexistir con la diferencia, sin romper los vínculos que nos unen, sin entendernos como seres humanos, sin entender que todos tenemos derecho a creer diferente, que la diferencia del otro no te hace enemigo y que la eliminación del otro no soluciona el problema de que pienses distinto a mí, y que tiene que haber la forma en que la democracia siga siendo una posibilidad histórica para poder entender las diferencias y coexistir con ellas. Por eso la gracia es coexistir con ellas. Entonces a mí me pareció interesante echarles este cuento, porque tiene muchas preguntas que nos hacemos, porque amplía los conceptos de la democracia, porque nos hace preguntas sobre la existencia, sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre el otro, sobre el racismo. Esto es muchísimo más amplio de lo que les he contado acá, porque cada una de estas historias tiene lo suyo. Y eso que del solo movimiento negro se pueden hacer muchos capítulos, porque eso tiene una cantidad de matices, ¿sí? Y cada uno de estos tiene una serie de narrativas propias que nos lleva a la profundidad de lo que estamos hablando. Pero esta vez lo que estamos haciendo es un camino por aquí, porque a la final estamos hablando de democracia. Y a la final estamos hablando de la aceptación del otro, de la diferencia, dentro de una posibilidad que no rompa los vínculos que nos unen. Por eso nos pareció chévere echarles este cuento hoy. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Entonces, desde las historias de la contracultura, desde las reflexiones sobre la democracia, desde el respeto a las diferencias, desde la convivencia con el otro y desde la capacidad de mirar desde muchos ángulos y desde muchos lugares la vida, el sentido y todo aquello en lo que creemos para ser más incluyentes y poder vivir juntos en la narración de Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. En la investigación, Arturo Jiménez. Del agua clara para el rocío, cada flor, para el recuerdo, la historia, para el tiempo, una espiral, la semilla para la tierra.